colegas santafesinos que están en el lugar y vamos a repetir seguramente la conversación. ¿Cuántos detenidos? Claro, ahí va, mira, acabo de hacer una cuenta. Este es, a ver, convengamos, desprolijo, pero me parece que vale como resumen de lo que está pasando. Tenemos un total de 16 personas detenidas desde que empezó la investigación. Sí. ¿Sí? De las cuales 8 están presas acusadas de lo que se llama participación necesaria o primaria en la fuga, colaboración directa. Y las otras 8, muchas, te diría todas menos una, recuperaron la libertad, o menos 2, están, si bien les allanaron sus casas en el contexto de la investigación por la fuga, los dejaron en cana por la tenencia de armas ilegales, con lo cual... ¿Armas o drogas? Armas o drogas. Sí. Mira, el repaso es este, por ejemplo. Los más comprometidos hasta el momento o cuanto más cerca estuvieron o está la justicia en estos momentos son los dos empresarios de Chascomús, ¿no? Ahora te hago la reseña, porque anotamos acá uno por uno. Lo vamos a repasar después, ¿no? Pero yo hice una placa improvisada con mi letra. Si la querés mostrar acá arriba, Mariano, es lo mismo. A ver, Alejandro Melnik, apodado el Faraón, el primero de los detenidos, el pizzero, acusado de darle guita y armas. Y que admitió haberlos alojado en su casa. Sí, en sede judicial no admite. Después cuando declara niega todo. ¿Bien? Ayer detuvieron a las 11 de la noche al penitenciario Tolosa, que había sido detenido y luego liberado. Lo vuelven a detener, era el jefe de seguridad del penal. Sospechan que Tolosa permitió el escape a cambio de dinero. Hay una frase que escucha otro penitenciario tomado como rehén, que era que los Lanata o Esquilazi, cuando se van, grita a uno de ellos, Tolosa nos cagó, haciendo mención a que Tolosa había sido parte de un supuesto arreglo y en algo los había traicionado. Ahora, ¿por qué vuelven a detenerlo? Porque en su momento lo habían liberado. ¿Cuáles fueron las nuevas pruebas que lo comprometen? Ahí está, mirá. Ahí lo tenemos, ahora llegó la modernidad. Ahí está, muy bien. Yo era más de la escuela de la Viró. Aprecio mucho igual esos apuntes de Mauro Zeta que valen oro. Ahí está. César Tolosa cobró para dejar escaparlos. Ahora te cuento bien la historia porque vamos volando. Mira, dueño de Casa Quinta en Chascomús y el socio ayer están acusados de haber adulterado la camioneta que luego se usó en el tiroteo en Ranchos. Para ahí si podés. Te cuento la historia de la camioneta de Ranchos. Poneme la imagen de la Casa Quinta de ayer, de Chascomús. La Ranger. La Ranger. Lo que se determinó es que para el fiscal Mariano Sigüet de Bransen, que investiga el ataque a tiros a los policías en la ruta en Ranchos, la camioneta Ranger que aparece en el video y que vamos a ver en un ratito y que tiene que ver con esta Casa Quinta de Chascomús, la Ranger la robaron, no Lanata y Esquilazi, alguien para ellos la robó el 28 de diciembre, un día después de la fuga, que fue el 27. El 29 la entraron a esta Casa Quinta de Chascomús, que además funciona como lugar de alquiler de cabañas. Y adentro de la Casa Quinta, la sospecha de la Fiscalía es que el detenido, de apellido Lorenzetti, dueño de la Casa Quinta, no es el presidente de la Corte, es panadero, con un socio de él de apellido Wagner. Según la acusación del fiscal, no lo decimos nosotros, se dedicaron a adulterar esa camioneta marca Ranger, le cambiaron número de patente y le cambiaron numeración de los vidrios. ¿Para qué? Para que el 31, cuando empezaba el 31 a las 0, un chofer también contratado para ese fin saliera manejando con la Ranger, fue a la zona sur del conurbano bonaerense, 31, levantó a los Lanata y Esquilazi y volvían todos juntos para Chascomús con la intención de refugiarse o en Chascomús o en algún campo aledaño en la zona de la Valle. ¿Y ahí en ese trayecto, Mauro, es donde se dio el tiroteo? En ese trayecto se cruzan con los policías en Ranchos y los atacan a tiros. Por eso quedan en cana los dos referentes de esa Casa Quinta. ¿Y se sabe si tenían vinculación con los prófugos? Es decir, si había una amistad, si había algún tipo de... Están tratando de probar relación. eso. Están tratando de probar eso. Acordate que Martín Lanata participaba de coto de caza en la zona de la Valle y en Chascomús. Y hay una pericia de tierra que hicieron. Cuando la camioneta para y bajan los ocupantes en el tiroteo, no, en el ataque a tiros en Ranchos, la camioneta además deja otra tierra que traía propia, no la tierra de la banquina.
El fiscal levantó una evidencia de esa tierra, la peritó y el perito geólogo le dijo: esa tierra tiene una característica de bajo salitre y determinado humus que es compatible con una zona de laguna. ¿Qué tenemos cerca de rancho?, dijo el fiscal. Chascomús. ¿Qué camioneta era?, le preguntaron, analizando el video, a un experto en vehículos. Dijo: es una Ranger que tiene un sistema antivuelco gris oscura. Analizando una y mil veces el video, empezaron a hacer una tarea de decantar qué camionetas de esa característica hay en el mercado. Ponerle que le dijeron 1000. ¿Cuántas de esas 1000 fueron robadas el último mes? 10. ¿Dónde? En La Plata. ¿Qué día una? El 28 de diciembre. Bueno, y así llegaron a que una camioneta de esas características podía estar escondida o había estado escondida en Chascomús, en esa casa quinta. Sí. Allanaron la casa quinta y ¿qué encontraron para peritar? De todo. La casa quinta encontraron. Pero hay que ver, por ahí no tiene vinculación. Mirá, más imágenes, mirá. Mirá el despliegue. Esto pasa ahora, ¿eh? Impresionante este documento. Esto pasa ahora, es el traslado del gendarme herido. Primero en C5 N ustedes se enteraron de esta pista que está siguiendo la justicia. Reitero que es en este momento la principal hipótesis de búsqueda, con sobrevuelos, con avionetas, con un ministro de Seguridad de la provincia trasladado a la zona y que suspende todas sus actividades. ¿Relató el periodista cómo es la zona? O sea, por estas imágenes se ve que es una zona bien totalmente rural. Bien rural. Pero ¿cuáles son los accesos? ¿Hacia dónde conduce también ese camino? ¿Por dónde pudieron haber escapado? Habló de una conectividad con la ruta 19 que te lleva a Córdoba. Y de hecho decías que una persona dio un testimonio diciendo que pararon a preguntar cómo se llegaba a Córdoba. Según nos contaba este colega. Enorme el despliegue, ¿eh? Sí. Hay que ver de esa camioneta que se ve en imagen y la otra si es alguna de la descartada por los atacantes de los gendarmes. Reitero que... estamos haciendo el raconto de los detenidos. ¿Querés seguir, Mariano? Llegamos hasta el empresario de Chascomús y de su socio, que están todavía detenidos. Exacto. Seguimos adelante. Franco Esquilasi, el hermano de Víctor, detenido. Fue el hombre que nos dio una nota el lunes diciendo que a su hermano lo habían liberado a propósito para matarlo, que lo habían dejado escapar, que culpaba a Aníbal Fernández de estar detrás de un supuesto plan. Bueno, terminó pasando todo lo contrario. En la investigación le están diciendo: mire, usted tiene que ver con la fuga. Usted es sospechoso de haber colaborado y lo dejan en cana hoy, en el marco de este procedimiento. Seguimos adelante. Después hay 3 más acusados: Matías Gambusa, partícipe primario del escape; Rubén Espital, partícipe primario; Carlos Alberto Espital, partícipe primario. Hay que ver qué pruebas tienen. Estamos siendo muy cuidadosos, son personas acusadas. La mujer de Ciudad Oculta, que le allanan la casa sospechada de dar un aguantadero, ahora la van a indagar hoy por la tenencia de droga, el juez Sergio Torres. Se puede ir en libertad. Con antecedentes y también con algunos testimonios que la comprometen, sobre todo de vecinos que hacen referencia a que esta mujer justamente a lo que se dedica, no solamente al narcotráfico, sino a prestar su casa como alojamiento a gente que está escapando de la justicia. El remisero de Misiones, que terminó siendo una pista falsa en toda esta historia. Y después empiezan los que quedaron en su momento detenidos, pero fueron liberados porque en realidad les allanaron las casas en el marco de esta causa, pero en principio quedan desvinculados. Por ejemplo, Marcelo Mayo fue allanada su casa por tenencia... le allanan la casa en el marco de investigar si le dio aguantadero a los fugados, pero le encuentran un arma que no estaba declarada. La hija le pasa lo mismo, al novio de la hija lo mismo, los 3 terminan en cana, los sueltan a las 24 horas y... como pasó con el resto de los allanados, secuestran agendas, computadoras, teléfonos para ver si alguna vez cruzaron comunicación con los Lanata o Esquilasi. Va a ser un trabajo de largo aliento. Y después hoy también se llevaron 3 detenidos más en los allanamientos de hoy: Gustavo Seriga, José Marcelo Miele y Domingo José Miele. Todos quedaron presos por tenencia ilegal de armas, pero también se allanaron sus casas en este mismo contexto de investigar quién le daba cobertura o protección a los prófugos. Bueno, esto es lo que está surgiendo por el momento. ¿Cómo surge la pista de Santa Fe, al margen del
tiroteo que se da hoy por la mañana? Mirá, hay lo que se llama tarea del área de inteligencia de Gendarmería. Reciben un dato en Gendarmería donde les plantean y les dicen que pueden estar en la zona. Sí. Y que la búsqueda hay que profundizarla en la región. Porque se hablaba de Misiones, se hablaba de Paraguay también, se llegó a hablar de México. Sí, de versiones hay infinidad. Lo que pasa es que finalmente se hicieron allanamientos en Santa Fe en el día de ayer, que dieron negativo, y luego pasa esto, que pasa hoy a las 7:30 de la mañana, que es en un control rutero, un ataque a tiros al personal de Gendarmería. ¿Y cuánto tiempo, Mauro, sospechan que pudieron haber estado en esa casa quinta de Chascomús? Hay que ver si ellos estuvieron. Por eso, ¿sirvió como alojamiento o simplemente lo que hicieron fue adulterar la camioneta y hacer esta suerte de traslado? Ir a buscarlos, aportarles un vehículo para que siguieran